Muy buenas hermanos, nuestra clase estamos ahora ya en el momento en que debemos propiamente describir nuestra tarea para esta clase, para esta hora, es la de narrar, describir, analizar a grandes rasgos los movimientos centrales de la teología del siglo XVIII y XIX. En realidad, como ustedes saben y recordarán, yo he hecho esfuerzo por insistir en esto. Los grandes movimientos de la historia, cristiana o no, no se dividen tajantemente en compartimientos totalmente diferenciados. En realidad, cada uno de los movimientos eh, históricos son movimientos que se van desarrollando poco a poco a medida en que la historia avanza y a medida en que los cambios suceden de manera progresiva e entrelazada. Es decir, no podemos decir que la teología acabándose el siglo XIV o el siglo XV es una teología completamente diferente al siglo XVI. Y de la misma forma en los otros siglos. Siempre hay corrientes que se entrelazan, se traslapan y van avanzando de esa forma. Por lo mismo, aunque hablamos de teología del siglo XVIII y XIX, debemos recordar que es obvio que la teología del siglo XVIII tenía raíces profundas y traslapes enormes con la teología del siglo XVII, y de la misma manera, cuando llegamos al fin de la teología del siglo XIX, la historia de la Iglesia del siglo XIX, tendremos los mismos traslapes hacia el siglo XX. Por eso es necesario hacer este tipo de observación, porque no vaya a ser que alguno piense que estamos ingenuamente dividiendo la historia tan tajantemente que no permitamos este tipo de desarrollo. La razón por la que lo hacemos de esta manera es porque queremos dejar claros ciertos lineamientos principales de cada corriente y permitir que pedagógicamente el estudiante logre entender mejor ciertos movimientos centrales sin todas las complicaciones que el desarrollo histórico pueda presentar. Entonces, permítame ir con ustedes a nuestro PowerPoint de esta clase y vamos a regresar, por supuesto, al PowerPoint de la semana pasada y hablar un poquito de este grupo de hombres y una mujer que coloco aquí. Obviamente hay muchas otras mujeres y hay muchos otros hombres. Coloco aquí solamente una muestra de algunos de los grandes personajes que vamos a mirar principalmente en el siglo XX y el siglo XXI. Aparte de estos hombres que esperaría yo que muchos de ustedes pudieran reconocer fácilmente, aparte de estos hombres que son importantes en el siglo XX y en el siglo XXI, aparece por lo menos uno de ellos, el famoso Schleiermacher, ahí en blanco y negro, que ustedes pueden mirarlo, que es el que de manera consistente se reconoce como el padre de la teología contemporánea. Aparece ahí como el que inicia, digamos, el movimiento que va a caracterizar en muchos respectos la teología contemporánea. Va a influir enormemente en muchas corrientes, algunos porque lo afirman y otros porque están en desacuerdo con él, algunos porque lo desarrollan y otros porque luchan contra él. El famoso teólogo Friedrich Schleiermacher es el padre de la teología contemporánea y junto con él aparecen otras grandes figuras que ustedes deberían reconocer.
a la par de Friedrich. Ninguna de estas figuras está colocada, como pueden verlo ustedes, de manera cronológica. No es un cronograma aquí, solamente hay figuras aquí para que ustedes las reconozcan en general. Obviamente algunas quizás les sean más familiares que otras, pero todos ellos son importantes. Por ejemplo, y solo por ejemplo, no quiero gastar tiempo en hablar de cada uno de estos que aparece aquí. El que está a la par de Friedrich Schleiermacher es Pannenberg, famoso Pannenberg que acaba hace algunos años, pocos años, un par de años quizás, ha muerto, uno de los más importantes teólogos del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, quizás más. Luego aparece a la par de él el también sumamente conocido Dietrich Bonhoeffer, del que tendremos tiempo de hablar en nuestra siguiente clase. A la par de él aparece el también sumamente conocido Jürgen Moltmann, conocido por su teología de la esperanza, y entre otros aquí aparece, por supuesto, Robinson, Karl Barth, Karl Rahner, Sobrino, y otros que ustedes deben reconocer, Hans Kuhn, Tillich, y las señoras que están aquí, Nancy Bedford, por supuesto, y otras mujeres que aparecen ahí que ustedes deben tener en cuenta, y vamos a mencionar algunos de estos personajes en la medida que avanzamos. Hoy por hoy, sin embargo, en nuestra clase quisiéramos dedicarla para hacer un panorama de lo que sucede en el siglo XVII y el siglo XVIII, incluyendo, por supuesto, el siglo XIX. Cuando mencione siglo XVII y siglo XVIII, lo que ustedes deben tener en mente es lo que mencioné hace un momento, el hecho de que el siglo XVII y el siglo XVIII están unidos ideológicamente, se está desarrollando, la teología y la filosofía del Renacimiento están en boga, está avanzando, la ilustración empieza a darse de manera contundente, se está desarrollando toda una teología y una filosofía en especial que despierta al mundo moderno, que cuestiona el mundo medieval y el mundo antiguo, que se jacta de ser iluminada, mientras considera a las anteriores etapas o facetas del pensamiento filosófico, del pensamiento teológico, en nuestro caso, como oscurantista. Miremos entonces en primer lugar lo que sucede en eh, la teología racionalista, digamos. Ya habíamos hablado hace unas clases sobre, habíamos dado una especie de introducción a la teología del Renacimiento y de la Ilustración. Hoy quisiera tomar una especie de mapa, una especie de panorama que nos lleva desde mediados del siglo XVII, pasando por el siglo XVIII y llegando hasta el final del siglo XIX, algunos de los movimientos más importantes de la teología del entonces, principalmente teología protestante, aunque hay algo de teología romana, teología católica en todo lo que estamos hablando. Pero no podemos acercarnos a la totalidad de este movimiento sin hacer algún tipo de injusticia. Y precisamente con eso en mente lo que he hecho en este panorama es concentrarme en algo que a mí por lo menos me parece central. Y esto central tiene que ver con la manera en que la teología racionalista, la teología de la ilustración, la teología del siglo XVIII y del siglo XIX abordan el tema importantísimo, central para la teología cristiana, del Jesús histórico. Aquí hay cuatro grandes movimientos que se dan en términos de estos 2 siglos y un poco más. Siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. En realidad hay cuatro grandes etapas que podemos discernir, que podemos entender. Todo este tipo de movimientos, todos estos 2 siglos, digámoslo así,
de teología y de filosofía están marcados por una ideología global, tendríamos que afirmar, que incluyen ciertas convicciones que se van desarrollando, ya sea por el avance científico, la especulación filosófica, el descubrimiento tecnológico, van confirmando ciertas convicciones ideológicas que forman parte de la totalidad de este mundo ilustrado. Entre esas convicciones aparecen las que menciono aquí arriba de estas cuatro etapas. El liberalismo del entonces, eh, que en un momentito lo vamos a mirar interactuar con la figura del Jesús histórico, es de la convicción, este antiguo liberalismo, este antiguo movimiento teológico, finales del siglo XVII, XVIII y XIX, creen en primer lugar, han llegado al convencimiento en primer lugar de que el universo es un universo cerrado. Y por esto lo que se quiere decir es que el universo no necesita explicaciones desde afuera. El universo es un, un, una realidad en la que cualquier cosa puede explicarse en términos de cierto tipo de reglas, cierto tipo de leyes. La ley de causa y efecto, por ejemplo, es una de esas fundamentales. No necesitamos lo sobrenatural, no necesitamos ningún tipo de milagro para explicar lo que sucede en el universo. A esto se le conoce como universo cerrado. El universo para este tipo de mentalidad es un universo que puede explicarse totalmente por leyes constantes, leyes sólidas que promueven ciertos movimientos y ciertos efectos. La ley de la causa y efecto, otra vez. Si alguien propone otra cosa diferente, obviamente está en el ámbito de lo tradicional, en el ámbito de lo eh, milagroso y por lo mismo en el ámbito de lo no existente. Junto con esto, el liberalismo del entonces habla de un evolucionismo. Y por evolucionismo aquí no solo estoy pensando en el elemento biológico, lo que más tarde va a darse, la lucha enorme entre el darwinismo y la fe cristiana o algunas ramas de la fe cristiana. La mentalidad evolucionista no toca las áreas de lo biológico, digámoslo así. Toca también las áreas de lo sociológico, lo histórico propio. El hombre avanza, digamos, desde lo menos complejo hacia lo más complejo. Aquí, como ustedes van a mirar más adelante, aparecerán eh, filósofos y teólogos que tienen un convencimiento completo de que la historia se está moviendo de una forma tal. Es decir, estamos avanzando, estamos evolucionando, la sociedad está evolucionando, los sistemas están evolucionando, no solo el hombre individualmente, biológicamente, sino también sociológicamente están evolucionando. Aquí va a aparecer hombres como Comte, por ejemplo, siendo el padre del positivismo, de la sociología, en donde se considera todo lo anterior como infancia de la humanidad y se considera que lo del hoy, de aquel entonces, es el llegar a la adultez de la cultura, de la sociedad y del ser humano. Este elemento propiamente, entonces es importante reconocerlo, este elemento evolutivo, digamos así. Junto con eso está obviamente muy emparentado el positivismo, hay una mentalidad positiva, el futuro se mira con positivismo, el universo se mira con positivismo, ya que el universo es esto, una máquina, una especie de máquina encerrada en sí mismo,
a la que hay que estudiar, hay que deshuesar, hay que entender, hay que mirar cómo funcionan sus engranajes. Lo que único que nos falta entonces es tiempo. Necesitamos tiempo para manejar las leyes del universo y mientras más avanzamos en este sentido, más positivismo nos causa el reconocer que pronto llegaremos a manejar todo lo que existe y precisamente por eso podremos llegar a controlarlo, ¿no es cierto? Podremos controlar todo y en ese sentido pronto gozaremos de un espacio, de un tiempo en el que tendremos control de todo y podremos manejar la realidad de mejor manera. Entonces, esta manera de entender el asunto podríamos llamarla positivista. Positivista, así es este tiempo, hay mucho positivismo. Bien por ellos en ese sentido. Es decir, aquí muy poco, oficialmente por lo menos, se va a hablar de una mentalidad trágica, una mentalidad retrógrada. Recuerden todo el invento de la máquina, eh, la revolución industrial, todo este tipo de movimientos importantes, junto con esta cantidad de filósofos y también teólogos trabajando una mentalidad positiva, hacen que el ambiente, todo el siglo XVIII y siglo XIX, sea un ambiente de positivismo tremendo. A esto se une que la convicción de ellos sea que el conocimiento humano es algo que se puede adquirir, se debe adquirir y adquirirlo es bueno. Todavía no estamos y más adelante en nuestra próxima clase, si el Señor lo permite, vamos a hablar de lo que es el posmodernismo. Estamos en el mero centro hoy, pero antes de llegar al posmodernismo, estamos en el centro de lo que se conoce como el modernismo. Y dentro del modernismo, dentro de esta teología y filosofía racionalista, iluminada, el hombre es capaz de conocer el universo tal como es. El conocimiento de este universo, de todo lo que es el universo, es algo que se puede adquirir, es adquirible y, aquí hay un y importante, este conocimiento es bueno. Adquirir conocimiento esencialmente es bueno. Quiero que retengan eso en mente porque más adelante, precisamente en el siglo XX, esa afirmación va a ser sumamente cuestionada. Junto con esta otra convicción aparece la otra importante, antropocéntrica, diríamos nosotros, el hecho de que el hombre en general es descrito como un ser bueno, que sí le falta educación, que sí le falta desarrollo, que sí le falta conocimiento, eso nadie lo pone en duda. Pero en realidad la filosofía de varios de los grandes filósofos aquí, tanto ingleses como alemanes, europeos diríamos en general, es la convicción de que el ser humano es bueno y que es en realidad la sociedad y quizás más la religión y la iglesia cristiana en este contexto europeo la que nos desfigura. Los teólogos de este tiempo, por lo mismo, afirmarán y reiterarán la creencia, la fe en la paternidad universal de Dios. El elemento distintivo de mucha filosofía y teología cristiana de este entonces es creer en la paternidad universal de Dios. Eso vamos a volver en un momentito para recordar algo de lo que cierto de estos teólogos mencionan y hablan. Una vez más, recuerden hermanos, estamos aquí en una especie de panorama. Les acabo de dar, digamos, una semblanza general de las actitudes, de la mentalidad, de la
cosmovisión, dirían algunos, de este tiempo. Una cosmovisión que se representa por un universo cerrado en donde no existe lo misterioso, el misterio se destierra, lo milagroso no existe, hay una mentalidad evolucionista, hay un positivismo enorme, el conocimiento es bueno, debemos trabajar por él, adquirirlo es central para el desarrollo humano. La bondad humana, el ser humano es bueno, debe educarse, debe culturizarse, debe avanzar, debe evolucionar y Dios está con nosotros. Dios está con el ser humano, Dios es bueno y Dios es el Padre universal. Muy bien, entonces esta digamos es la semblanza general. Déjenme entrar entonces ahora en detalle acerca de estas 4 etapas que aparecen en su PowerPoint aquí, que nos recuerdan algunas de las cosas centrales que hemos mencionado ya anticipadamente. Insisto que lo que estoy haciendo es digamos, una valoración de todos estos años, de estos 2 siglos y algo, a través de los lentes de una de las temáticas centrales, una de las temáticas teológicas centrales. No podríamos, por lo menos en mi caso, nos llevaría un par de otras materias para hablar de otras temáticas que también fueron importantes. Para mí, con todo, una de las temáticas centrales y que tiene ramificaciones en todas las demás, tiene que ver con la manera en la que la teología de este entonces se acerca al Jesús histórico, se acerca a esta discusión que inclusive hoy en día es importante y central para la teología cristiana, el Jesús histórico. Y para hablar de esta temática en el siglo XVII, XVIII y XIX, he dividido ese tema en 4 grandes secciones que pueden ayudarnos a entender el movimiento general de lo que sucede en el entonces. Comencemos entonces aquí con nuestra primera etapa. Ya hemos mencionado que durante este tiempo el ser humano, la sociedad, está sufriendo un cambio profundo, un cuestionamiento radical, el renacimiento ha empezado a volver a las fuentes, a cuestionar el legado medieval que tanto la sociedad como la iglesia ha traído, se empiezan a cuestionar algunas de las convicciones principales y entre una de esas convicciones principales está el hecho de si la iglesia como tal debería tener el puesto que ha tenido. En realidad, para muchos de los hombres que van a aparecer en este entonces, la respuesta es negativa. La iglesia romana, principalmente, la iglesia católica romana, se mira como un enemigo de la cultura, como un enemigo del avance, un enemigo del ser humano en este sentido. Y así se nos presenta. Ustedes recordarán que es a través de todo este proceso en el que la iglesia romana principalmente, aun cuando la iglesia protestante también entra en conflictos con la ciencia del entonces, son famosos y no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero permítame mencionarle el hecho de que la iglesia romana tiene el gran problema con Galileo, recuerdan ustedes, y de cómo la iglesia pierde a la larga, ¿no? Con esa discusión entre ciencia y religión. También Calvino es uno de los acusados en este caso por su oposición, aunque en el caso de él era una oposición de carácter teológica, pero al que se termina quemando en Ginebra. Y aquí entramos a una discusión a la que no tengo tiempo para entrar, si fue Calvino responsable directo de esto o no. Me parece con lo que he leído que no, pero de todas maneras la conexión es innegable con el famoso teólogo, científico, médico Serveto,
el descubridor de la manera en que nuestra sangre, el sistema circulatorio del ser humano funciona y de cómo muere también. Estas son parte de las anécdotas y parte de los conflictos de la ciencia del entonces con la teología del entonces. Esta manera de concebir la iglesia y concebir la religión se va haciendo cada vez más crítica, cada vez más ofuscante, de tal forma que muchos filósofos y teólogos radicales del entonces empiezan a concebir, diría yo, aunque esto es una manera simplificada de decir las cosas, empieza a concebir la manera de cómo de bancar a esta iglesia que parece omnipresente, omnipotente sobre la sociedad. ¿Y qué mejor elemento para desbancar a la iglesia de su poderío teológico y político del entonces que ocupar al mismo centro de la iglesia, que es el Jesús, que la iglesia pretende proclamar? Si por un momento pudiéramos entender la mentalidad de hombres como Reimarus y Lessing, filósofos renacentistas, estudiosos. Reimarus fue un profesor de hebreo, de ciencias, de lenguas semíticas en realidad, hombre sumamente letrado, hombre de libros, diríamos nosotros. Si por un momento pudiéramos entender a este y al otro, en cómo desbancar, cómo hacer que este poder que se siente como un poder opresor sobre la sociedad del entonces deje de ser, qué mejor instrumento, herramienta que presentar a un Jesús, al Jesús de la historia, le llamarán ellos, como oponiéndose a la iglesia del momento. En realidad, estos hombres van a ir un paso más adelante. Van a decir que el Jesús o el Cristo que la iglesia romana o que la iglesia en general presenta es un Cristo que no tiene nada que ver con el Cristo que realmente existió, con el Jesús de Nazaret que en realidad existió. Antes de darle un poquito de más detalles de esto, vale la pena aquí hacer un paréntesis de aplicación. Con frecuencia me he dado cuenta que muchos llamados ateos, en realidad, o opositores a la creencia en Dios, en realidad muchos de ellos no están opuestos a la creencia en Dios, sino opuestos a la función que muchas veces la iglesia tiene dentro de la sociedad. Y para ellos desbancar la idea del Dios que la iglesia tiene o de que las iglesias tienen, les parece un instrumento formidable para cambiar las cosas. Me hace preguntar y me hace preguntarme mismo si algunas veces yo no me he convertido en el obstáculo para que muchas veces algunos de los enemigos de la fe resurjan y surjan con fuerza oponiéndose a la creencia en Dios. Eso es algo que debemos pensarlo cuando, eh, si el Señor alguna vez me da tiempo, más adelante en mi ministerio, Dios así lo quiere, quisiera escribir un libro sobre este elemento. Llevaría algo, la temática, algo así como cuando la iglesia se vuelve el enemigo de Dios, el enemigo de la misión. El tema es complicado, obviamente, porque es fácilmente mal entendido. Reimarus y Lessing, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, hermanos. Reimarus es famoso porque él escribió una serie de fragmentos que los mantuvo ocultos, anónimos, hasta el día de su muerte. Cuando Reimarus murió, Lessing, que es ahora un filósofo de carrera, un bibliotecario,
va a descubrir esos fragmentos y los va a publicar también anónimamente. Reimaros no publica esos rollos, esos escritos, porque todos ellos hablan de la función que tiene, eh, algo me pasó aquí, hermano, Correl, que tiene decía yo que Reimarus eh, había escrito estos fragmentos, se llaman hoy, sobre lo que él entendía haber sido la historia del verdadero Jesús. El Jesús de Reimarus había sido una especie de revolucionario que había luchado contra los poderes de su tiempo, se había opuesto al poder político y al poder religioso y sin embargo había fracasado, nos dice él. Reimarus cree que el Jesús histórico, el que de verdad existió, fue un revolucionario político religioso que fracasó y que todo lo que tiene que ver con su religión, con su resurrección, fue la fabricación de sus discípulos para vengarse del sistema que había crucificado a su maestro. Eh, Reimarus da inicio en ese sentido a una discusión que ya lleva 3 siglos, la discusión sobre el Jesús histórico. ¿Quién es este Jesús histórico? ¿Es igual al Jesús que proclama la iglesia o es diferente? ¿Es el mismo o es otro? Para Reimarus era importante decirle a la iglesia y al entonces que el Jesús que había él descubierto aplicando las armas de su conocimiento hebreo, lingüístico, digamos así, era algo que llevaba al convencimiento, según él, de que Jesús era un revolucionario, un gran maestro, un gran líder, pero que había fracasado. Se oponía entonces al status quo de su tiempo, al poder religioso y al poder político. Los mismos discípulos habían hecho que Jesús eh, apareciera como resucitado. Jesús no resucitó, obviamente, para Reimarus, pero los discípulos lo habían presentado así en una especie de venganza para influir y para ver si se podía cambiar siempre el, el estado, el status quo del entonces. Obviamente, este Jesús de Reimarus era alguien que se oponía al establecimiento de la religión del momento y por eso a él le servía como también un amigo, entre comillas, un amigo que le ayudaba a desbancar el el poder de la iglesia de su entonces. Reimarus va a morir sin haber publicado sus fragmentos, pero será Lessing, este otro bibliotecario importante, filósofo, convencido de que no existe nada, dirá Lessing, histórico que pueda convencernos de ser necesario para todo el mundo. Un evento histórico específico, particular, no puede ser la respuesta para todo el mundo. En su lugar, Lessing pensaba que la manera de entender la salvación del mundo y del universo y de la historia se encontraba en cierto tipo de razones ideológicas, razones, principios, leyes de la mente que estuvieran ahí. Dentro de ese concepto humanista, si ustedes quieren, filosófico, Lessing encuadraba a Jesús y lo colocaba como un gran maestro que estaba tratando de educar a la gente de su entonces. De Lessing provienen ciertas frases que quizás ustedes van a escuchar o van a leer en algunos libros de teología. Eh, una de las frases quizás más conocidas de Lessing es una frase en la que él indica que existe entre lo que es propiamente necesario y suficiente
para convencer a alguien y un evento histórico particular como la persona de Jesús, su muerte o su resurrección, existe entre estas dos cosas un enorme zanjo que no se puede franquear, que no se puede pasar. Un evento histórico particular no sirve para convencer a la universalidad de los hombres. Lo único que nos puede convencer son estas leyes de la razón, leyes eternas que hablan, en el caso de Lessing, para él, de la existencia de un Dios que nos está guiando desde la inmadurez, desde la infancia del ser humano hacia la madurez a través de ciertas leyes universales que nos guían hacia allá. Solo dentro de esas leyes universales hace sentido Jesús. Jesús puede participar como uno de los grandes maestros que va a ocupar esa razón para educarnos, digamos así. Entonces, para estos hombres, la verdadera religión depende de las leyes de la razón ilustrada, no de datos específicos o históricos, como el caso de un nazareno hace 2000 años o hace 1800 años en el caso de ellos. Obviamente este Jesús histórico que ha sido reconstruido por Reimarus en sus fragmentos y ha sido apoyado por Lessing, es un Jesús histórico que se opone a la iglesia, se opone al poder, es un Jesús revolucionario, digamos así, y que es crucificado precisamente por su característico, por su convencimiento revolucionario. Pero un Jesús de este tipo no convence a muchos académicos creyentes cristianos de toda medida. Católicos, protestantes, se revuelven y se retuercen, digamos, por este tipo de proyecto, por este tipo de hipótesis. Y es a la luz de esta respuesta que se le va a dar a Reimarus y a Lessing que se empieza a desarrollar una segunda etapa en la discusión sobre el Jesús histórico. Los teólogos racionalistas y deístas de esta segunda etapa intentarán hacer una nueva propuesta tratando de integrar y de responder y de refutar lo que Reimarus y Lessing habrían propuesto sin necesariamente volver a la ortodoxia de antes del medioevo, digamos. Aparecen aquí hombres importantes como Sembler, que es conocido como, en muchos círculos, es conocido como el padre de la crítica textual contemporánea. Sembler y Paulus, otro gran crítico del texto del Nuevo Testamento. Por supuesto, ninguno de ellos está libre de presuposiciones, como ya hemos visto, estamos viviendo en un tiempo que está caracterizado con ciertas convicciones. Eso es algo que a nosotros, hermanos, nos debería informar. Todavía me duele pensar que hay muchísimos evangélicos que creen que son totalmente aislados o que están totalmente aislados de la filosofía del ambiente en el que viven. Simplemente porque usted no sepa nombres o no sepa movimientos filosóficos específicos de su tiempo, no significa que usted no sea preso muchas veces cautivado mentalmente por la filosofía del momento. Voy a hablar, si Dios lo permite, más adelante de algunas de las filosofías que en nuestro siglo XX y siglo XXI capturan no solo la mente del liberal, sino también de algunos de los evangélicos, y por lo menos deberíamos estar apercibidos de esto. Estos hombres, aunque muchos de ellos, varios de ellos, expertos en el texto de la escritura, tienen convicciones filosóficas, tienen convicciones de
de una cosmovisión que les permite, por un lado, les impide, por el otro, mirar otra respuesta que la que van a darle a Reimarus y a Lessing. Estos son teólogos racionalistas. Sus respuestas van a ir de acuerdo con la razón del momento. Ya esas frases racionalistas y deístas pueden indicarnos por dónde van a marchar estos hombres. Por un lado, eran hombres que se encontraban dentro del deísmo inglés. El deísmo, como ustedes recordarán, es un movimiento de origen inglés principalmente que concibe a Dios como un ser, como un alguien que aun cuando es responsable por la creación y el orden de la creación, en realidad no quiere meterse personalmente y no se mete personalmente, individualmente con la creación, con la historia. Maneja en cierta manera, diríamos nosotros, por control remoto todo lo que sucede en la creación. Eso es lo que algunos de estos hombres piensan. Si vamos a entender la historia, si vamos a entender el mundo, tenemos que pensar en que Dios existe, sí existe, pero la historia funciona autónomamente. El mundo funciona, la realidad funciona de manera autónoma y debemos descubrir esas leyes. Una de esas leyes, por supuesto, es las leyes que anticipadamente había dicho la primera etapa de nuestra discusión aquí, las leyes de la razón. Es decir, si vamos a explicar algo, tenemos que ocupar la razón, porque la razón es nuestra amiga y es la que explica la realidad, ya que el universo es, como ya habíamos anticipado, un universo cerrado. Cualquier interpretación sobrenatural debe descartarse y debe explicarse de una manera racional. Por eso estos hombres, cuando se tratan de explicar lo que sucede con Jesús, con sus milagros, con sus enseñanzas, con su resurrección, con todo lo sobrenatural de Jesús, obviamente no descartan a Jesús, pero sí van a descartar lo sobrenatural y van a tratar de encontrar explicaciones para todos sus milagros de manera racional. De tal forma que cuando uno lee sobre las explicaciones racionales de los milagros de Jesús, por ejemplo, encontrará a algunos de estos hombres diciéndonos que Jesús sabía que para comunicarse con esta gente del siglo primero de nuestro tiempo, tenía que ocupar ciertas modalidades culturales y religiosas del ambiente que le servirían para comunicarse con esta gente. Y por lo mismo va a hablar de ángeles, por ejemplo, aunque él mismo no creyese en ángeles. Va a hablar de milagros, como el milagro de la multiplicación de panes y de peces, para compararse en cierta manera con el Moisés del Antiguo Testamento, pero en realidad él es un hombre anacronísticamente, digámoslo así, ellos lo comparan con un hombre del, de la, del Renacimiento. Jesús se pone de acuerdo con sus discípulos, se va al desierto y acumula alimento dentro de una de las cuevas del desierto, que si alguno ha visitado el desierto alrededor del Mar Salado, el Mar Muerto, por ejemplo, encontrará que está lleno de cuevas. El desierto del que hablan los evangelios, por ejemplo, está lleno de cuevas muchas veces en donde se podía fácilmente ocultar alimento y cuando la gente tiene hambre, en realidad, aunque el texto bíblico nos dice que Él multiplica peces y multiplica pan, lo que hace es que a través de sus discípulos Él saca alimento de algo que planificadamente había escondido con anterioridad. Que Jesús camine sobre el mar, a veces es descrito como alguien que va caminando sobre una
sobre una balsa o a veces como alguien que va caminando sobre la arena de la orilla del mar. Es decir, una serie de explicaciones racionales que algunas veces rayan ante lo sinceramente eh, y totalmente tonto, por no decir otra palabra. Pero para ellos, para estos hombres teólogos racionalistas y deístas, les hace sentido el creer, y aquí hay algo importante al final de esta nueva etapa, hermanos, les hace sentido el pensar que existen ciertas verdades objetivas y ciertas verdades devocionales. Así va a decir Paulus, por ejemplo. Existen ciertas verdades objetivas, es decir, la historia es una y las verdades devocionales son otras. Tú puedes creer ciertas cosas, pero la razón y la historia te dicen otras. Pero estas dos cosas pueden convivir. Estas cosas pueden convivir al fin de cuentas. Nosotros sabemos que los milagros no existen, pero si tú quieres seguir creyendo que existen, pues es ya tu pura decisión, una verdad devocional en ese sentido. Pues nosotros, cuando se nos presenta este tipo de complejidad, debemos tener cuidado, hermano. Obviamente no podemos estar de acuerdo, como varios otros teólogos más adelante van a decir, no podemos estar de acuerdo con este tipo de análisis y de afirmación. La verdad es una. Si Jesús propiamente no hizo milagros y si Jesús engaña a la gente pretendiéndoles hacer que Él está haciendo milagros, este Jesús no es digno de ser seguido. Este Jesús no es digno de ser llamado un gran maestro. Obviamente que hay una contradicción tremenda. No importa lo que estos hombres puedan decir, lo cierto es que no pueden existir dos verdades, una verdad objetiva y una verdad devocional. Para nosotros como evangélicos, como creyentes, pensamos que si el texto defiende algo es porque sinceramente pasó, de verdad pasó. Y si no pasó, entonces tenemos problemas serios. El milagro debió suceder y si no sucedió, entonces estamos creyendo en un Jesús que no creía, que no podía ser el que decía y no podía manifestar eso porque simplemente estaba engañando a la gente. Este Jesús tiene problemas, no solamente de convicciones propias, sino con problemas éticos, al que no vale la pena seguir. Obviamente este tipo de complejidades y de argumentos van a ser traídos a la mesa y a la discusión por la tercera etapa del movimiento del Jesús histórico. Hemos visto que el primer movimiento era una negación completa. Reimaru decía, el Jesús que existió es completamente diferente al que la iglesia presenta. Punto. Fue un revolucionario que murió y los discípulos lo presentaron como resucitado, pero en realidad no había resucitado. Esta era pura venganza de sus seguidores en contra del status quo del entonces, ¿verdad? Este Jesús entonces es completamente diferente al que la iglesia presenta. A esto le sigue una segunda etapa a la que los teólogos racionalistas y deístas nos dicen, no, Jesús sinceramente es un hombre, prácticamente un hombre del Renacimiento que está ocupando las fuentes y las maneras y las costumbres de su entonces para comunicar verdades, pero que en realidad, al fin de cuentas, nosotros sabemos, racionalmente sabemos que no pudo haber hecho milagros, y porque existen cierto tipo de verdades que son objetivas y otras que pueden ser devocionales. Hasta ahí hemos llegado. Y esto no es satisfactorio para muchos. Por eso se desarrolla una tercera etapa del Jesús histórico, de la discusión del Jesús histórico. Y aquí entran una serie de teólogos y filósofos idealistas. Y aquí es importante recordar que estamos lidiando con algunas corrientes filosóficas. Yo no tengo tiempo aquí y yo les encargaría que
quizás revisaran un panorama de la filosofía de este entonces, la filosofía como compañera, como eh, acompañante, sí, de la teología de este entonces, el racionalismo con Descartes, el empirismo con Hume, el idealismo con Hegel, propiamente hablando, el romanticismo, otra vez después de Hegel, con Goethe y el famoso Schleiermacher aquí en teología. Muchas de las cosas que estamos discutiendo y mirando hacen mejor sentido si ustedes conocen los movimientos generales de la filosofía del entonces. Ojalá que pudiera mirar un cuadro del desarrollo filosófico en este entonces. Cuando hablamos de que en la tercera etapa del Jesús histórico entran a la escena, tratando de proveer una respuesta a la complicada discusión de quién fue este Jesús que existió hace 2000 años, entran los teólogos y filósofos idealistas, tenemos en mente a ciertas personalidades importantísimas como Hegel, filosóficamente hablando, y David Strauss, y teológicamente Schleiermacher, aunque ninguno de los tres puede decirse que fue solamente un filósofo o fue solamente un teólogo. Los tres en realidad eran teólogos y eran filósofos de renombre, no por ello compatibles en todo. Por ejemplo, se dice que Hegel y Schleiermacher no se querían y aun cuando fueron compañeros de universidad no se llevaban bien. Hegel ridiculizaba a Schleiermacher por algunas de sus posturas y al revés también era lo mismo. Lo que nos importa a nosotros aquí con todo es mirar qué respuesta nos van a dar sobre lo que ellos piensan es el Jesús histórico, el verdadero Jesús. Es diferente al Jesús de los evangelios, es diferente al Jesús que plantea la iglesia, o es el mismo. Obviamente la respuesta no va a ser tan sencilla. No van a estar de acuerdo totalmente ni con Reimaros ni con Sembler, sino que van a desarrollar una nueva manera de ver el asunto. Aquí la cuestión, la palabra quizás que debe llamarnos la atención principalmente es una palabra que inclusive más adelante en el siglo XX, y si Dios quiere la vamos a mirar en nuestra próxima clase, es la palabra mito. El mito va a estar presente en David Strauss en primer lugar, a diferencia de un rey Maros que pensaba que entre Jesús, el Jesús que existió de verdad, y la iglesia había una total discontinuidad, es decir, no era el mismo para nada, y a diferencia también de los racionalistas que pensaban que los milagros de Jesús podían explicarse racionalmente y que al explicarse racionalmente podían descartarse esos milagros, que los milagros no existen simplemente, tenemos que ir y quedarnos solamente con los elementos que no son milagrosos de Jesús. En esta tercera etapa, sin embargo, a diferencia de estas otras dos, lo que se nos va a enseñar y van a insistir estos hombres es que las narraciones del Nuevo Testamento son narraciones mitológicas y yo voy a tomar más tiempo para explicar esto más adelante, principalmente en el caso de Bultmann en el siglo XX. La palabra mito a muchos de nosotros evangélicos nos causa una reacción, digámoslo, directamente así eufórica, porque pensamos, ¿cómo es posible que alguien pueda hablar de que los milagros sean mitos? Porque identificamos la palabra mito con falso necesariamente, y algunas de las presentaciones de estos hombres son un poquito más complejas. Lo que significa mito para David Strauss es un poquito diferente a que lo que se nos narra, por ejemplo,
en el evento cuando Jesús calma la tempestad o cuando sana a un enfermo, para él dirá este es un mito, pero por eso él no quiere decir necesariamente que sea falso, que sea mentira, aunque obviamente no será verdadero en el sentido en que nosotros lo entendemos. Pero el interés de David Strauss no es quitar digamos, pasarle navaja, esto es pura falsedad, es mito, es leyenda, no sirve para nada. Para David Strauss lo que le interesa hacer con esa narración mitológica es interpretarla, dirá él. Hay que interpretar lo que está abajo de esa narración. Es a través de este elemento sobrenatural que nosotros sabemos por las leyes de la razón que no existe, pero la solución no es descartarlo totalmente. La, eh, la respuesta es interpretarlo. ¿Qué es lo que se está diciendo atrás de esto? Y para interpretarlo, aquí comienza toda una discusión que Bultmann va a tomar en el siglo XX para desmitificar o desmitologizar lo que el Nuevo Testamento hace. Debemos tener una alfombra, un trasfondo que nos dé sentido de lo que está sucediendo. Con frecuencia, la alfombra, el trasfondo, que no da sentido a lo que Jesús está haciendo, es provista por ciertos y ciertas filosofías del entonces. Una de esas filosofías, por ejemplo, es la filosofía de Hegel. Hegel es idealista en el sentido de que él cree que el mundo y la realidad deben interpretarse globalmente como la historia del espíritu, un espíritu que ha creado y que no necesariamente es personal. Realmente muchas veces Hegel da la impresión de que el espíritu creador, nosotros diríamos Dios, ¿no? Hegel diría el espíritu creador, ha hecho todo lo que existe, pero él está metido en la historia y en la historia se va desarrollando y es el que causa que la historia vaya avanzando, dirá Hegel. Y la historia va avanzando por causa de este espíritu hacia un ideal. Este espíritu, esta idea es la que mueve la historia y lo material de lo que miramos. La religión cristiana para Hegel será la religión por excelencia, la mejor religión, porque en ella encuentra una mejor expresión esa convicción filosófica que él tiene del espíritu. De hecho, cuando miramos y leemos un poquito de Hegel, nos vamos a dar cuenta que él describe al cristianismo como la religión última, final, insuperable, precisamente porque logra expresar con los símbolos que provee, note esa terminología por favor, con los símbolos que provee, logra explicar esta idea de cómo la idea, el espíritu está avanzando a la sociedad, ¿no? Esa dialéctica hegeliana de la que ustedes han oído hablar quizás es la idea de que este espíritu, que ese espíritu se confronta con la materia, que es la creación, y al encontrarse en confrontación con la creación produce un avance, y esa es la síntesis. Y para Hegel eso es el el cristianismo explica bien eso. Para Hegel, entonces, Jesús es interpretado dentro de este marco, otra vez idealista. Hay un marco idealista, entonces un marco filosófico dentro del cual la religión cristiana hace sentido porque tiene ciertos símbolos que representan esa filosofía mayor. En el caso de Hegel era el espíritu desarrollándose en la historia. En el caso de David Strauss, algo muy parecido, aunque algunos hablan de que en el caso de David Strauss, él llega al final de su vida académica a ser un escéptico completo. Nos falta en esta tercera etapa hablar de Schleiermacher, que es el que teológicamente quizás nos interesa más.
Friedrich Schleiermacher, el padre de la teología contemporánea. Quiero que me pongan atención en lo que voy a decirles porque todo lo que va a venir después de esto es en cierta manera influido y entendible a la luz de lo que este hombre, un pastor, muchos de estos hombres, hermanos, no tengan una idea equivocada, muchos de estos hombres eran hombres piadosos, eran hombres que creían estar defendiendo la fe contra el ateísmo del entonces, eran hombres hijos, en el caso de Schleiermacher, por ejemplo, es un pietista. Ustedes acuerdan del pietismo y en sus lecturas de historia de la iglesia encontraron el pietismo como una de las ramas de el desarrollo teológico, eclesiológico de este tiempo, más comprometido, más espiritual, si ustedes quieren llamarlo así. Schleiermacher es hijo de pastor, pero también es un gran filósofo y es un gran teólogo. No por eso estamos diciendo que tenemos que aceptar todo lo que él dice. Pero Schleiermacher es famoso por ser, y se le ha llegado a conocer como el padre de la teología contemporánea o la teología liberal contemporánea, porque su manera de entender lo que es Jesús en primer lugar y en segundo lugar lo que es la teología en segundo lugar, es una manera característica que la vamos a encontrar en muchos teólogos liberales, posliberales, existencialistas, dialécticos, de la crisis, liberacionistas, feministas, usted nómbrelo, y lo va a encontrar en eso. Para Schleiermacher, la teología consiste en poner de manera racional, entendible, en palabras, un sentimiento de dependencia absoluta de Dios, quien quiera que sea Dios, como sea que pueda explicarse Dios. Todos los seres humanos, Schleiermacher dirá, tienen este sentimiento de sentirse no en control. No estamos en control de nuestra vida, del mundo, de nada. Tenemos este sentimiento, y aun cuando la palabra sentimiento es complicada porque Schleiermacher, según algunos estudiosos, no está pensando simplemente en emociones, está pensando en esto que experimentamos nosotros, todos los seres humanos, dirá él, en nuestra condición de seres humanos. Schleiermacher llamará eso, en primer lugar, revelación. La revelación de este Dios que existe nos comunica al ser humano, al corazón o a la mente del ser humano, en primer lugar con este sentimiento, con esta sensación de que no estamos en control y que dependemos absolutamente de Dios o cualquiera que sea el concepto que tengamos de Dios. Es muy kantiano. Otra vez recuerdan lo que acabo de decir hace un momento de filosofía. Kant había dicho que a Dios no lo podemos conceptualizar con nuestras palabras directamente, que existe un gran abismo entre lo que significa Dios o lo luminoso, digamos así, lo fenomenológico. El ser humano solamente puede entender lo que está aquí con nosotros y lo que podemos describir, pero Dios está fuera de esa manera de ver las cosas. Schleiermacher piensa similarmente. Dios no nos comunica, no se comunica con nosotros con palabras, con un libro, con una revelación escrita, digamos así. Schleiermacher va a decir que la revelación primordial es esa revelación por la que todos los seres humanos pasan y tienen de sentirse en total dependencia de Dios. Y que, y aquí viene lo clave para teología, la teología es la manera en que nosotros explicamos ese sentimiento de dependencia absoluta. Cuando empiezo a tratar de explicar ese sentimiento de manera racional, en palabras, entonces estoy haciendo teología.
Jesús es, para Schleiermacher, Jesús es Dios porque tiene conciencia total de Dios. Schleiermacher no va a ser amigo entonces de las discusiones de los concilios, digamos, de la patrística, en donde se describe a Jesús siendo Dios en terminología esencialista, diríamos nosotros hoy, en terminología ontológica, diríamos. No, Schleiermacher piensa que Jesús es Dios o podemos llegarlo a confesar como Dios porque al fin de cuentas este es el único hombre que está completamente y totalmente consciente de su dependencia de Dios y esa dependencia de Dios absoluta la comunica en la iglesia a su grupo de discípulos. Por eso prefiere Schleiermacher, a diferencia de los demás que van a preferir en este entonces el Evangelio de Marcos sobre Lucas, Mateo y Juan, Schleiermacher va a preferir Juan, porque según él en Juan miramos esa característica de Jesús de ser el que está consciente, dependiente de Dios de manera total. Por eso cuando Schleiermacher lee la escritura nos va a decir, ustedes buscan información ahí, una información inerrante, información que seguir. Lo que debemos mirar en realidad es más bien una historia de cómo los seres humanos influidos por Jesús, en este caso el Nuevo Testamento, ha tratado de explicar esa dependencia absoluta de Dios. Entonces la teología, Dios mismo, no nos habla directamente, no nos habla proposicionalmente, no nos habla por forma de escribir, nos habla a través de un sentimiento, de una sensación, de un despertar, de un apercibimiento, diríamos nosotros, ¿verdad? De estar apercibidos de algo, de esa dependencia de Dios. Cuando nosotros escribimos o tratamos de explicar eso, entonces estamos haciendo teología. Entonces la teología es acto segundo. Una frase que ustedes van a encontrar en muchos teólogos de hoy en día. La teología es acto segundo, porque lo primero es esta experiencia sentimental o no, es esta experiencia. Y el papel de la experiencia va a ser algo que la teología del siglo XX va a experimentar, valga la redundancia, en muchos círculos teológicos. El papel que la experiencia tiene para el creyente. Entonces, el Jesús que nos debe importar, de acuerdo a esta tercera etapa de la búsqueda del Jesús histórico, es un Jesús que fue completamente humano, por supuesto. La diferencia entre Jesús y nosotros es una diferencia de grado, no es una diferencia de clase, una diferencia de grado, porque Jesús, en términos de grado, fue el que más estuvo consciente y completamente consciente de su relación con Dios. Schleiermacher también es famoso porque no le gusta para nada la discusión sobre la Trinidad y para Schleiermacher la Trinidad es simplemente un apéndice. Lo importante es esta dependencia de Dios, ¿no? Y Jesús la manifestó y Jesús la comunica y en cuanto la comunica y en cuanto nos influye, entonces llegamos a valorarlo como un agente único en las manos de este Dios que es omnipresente, digámoslo así, aunque no sea personal. Llegamos entonces a la tercera etapa. Como ya hemos dicho, la función aquí es más bien quitarle, interpretar la experiencia de Jesús, interpretar los milagros de Jesús, mirar que Él nos está comunicando, porque existe un Dios afuera que lo está ocupando de alguna manera, comunicándonos, no a través de frases, no a través de una revelación escrita, sino a través de su propia experiencia. Y eso es lo que importa. Ya casi terminamos, hermanos, llegamos aquí a nuestra cuarta etapa para cerrar nuestra lección de hoy.
déjeme terminar diciéndole que estamos aquí a mediados del siglo XVIII. Estamos a mediados del siglo XVIII, es decir, a 1850 más o menos, lo que, perdón, lo que principalmente se conoce como teología liberal por excelencia es lo que comienza en esta etapa. Obviamente la manera en que nosotros hablamos de teólogos liberales a veces es un poquito diferente, ¿no? En la manera popular en que a veces ocupamos esa terminología. Un liberal es aquel que no cree como yo, por ejemplo. La verdad es que cuando uno analiza esta etapa de la historia de la teología de la iglesia, se da cuenta que la palabra, la frase liberal, tiene una connotación un poquito diferente y más restrictiva. Un liberal, como Richard, como Herman, los hombres quizás más importantes de esta etapa, no simplemente no creen como yo, sí, por supuesto, no van a creer como yo en muchos aspectos, pero lo esencial no es que no crean como yo, sino que tienen ciertas convicciones que lo convierten en liberales, aun cuando existan muchos otros creyentes que no crean como yo, no necesariamente son liberales. ¿Qué los hace liberal entonces? La teología liberal propia, la cuarta etapa de la búsqueda del Jesús histórico. ¿Quién es este Jesús que ha existido? Ah, aquí aparecen hombres como ya lo he mencionado, Richard, Harnack y Herman. Estos tres hombres gigantes de la literatura cristiana, de la teología propiamente. Haríamos bien si usted puede leer algo de estos hombres. Richard es famoso por su historia de la doctrina que él condensa digo yo, pero realmente se trata de un librote sobre la doctrina de la justificación, como él pasa a revista toda la historia de la teología y trata de explicarnos de cómo es cómo deberíamos en aquel entonces entender la doctrina de la justificación. Richel también será sumamente famoso porque él desarrolla la idea de que existen dos tipos de valoraciones, otra vez quizás muy cercano a lo que había hablado Sembler y Paulus. Hay ciertas afirmaciones de valor que nosotros ocupamos para darlas a Jesús, pero son afirmaciones de valor que pueden cambiar en la medida que el tiempo avanza. Esas afirmaciones de valor son útiles cuando apropiamos el valor salvífico que Jesús tiene para nosotros. Si estamos en la época de la Reforma con Martín Lutero, quizás la valoración que le demos a Jesús es el que nos brinda esta justificación que nos libera de la culpa del pecado. Esta manera de entender el asunto, no hay valoraciones, el elemento histórico es una cosa, pero hay una valoración que cada generación de creyentes le aplica a Jesús y esas valoraciones pueden cambiar. Es algo que usted va a encontrar en muchos teólogos contemporáneos hoy. Algunos teólogos liberacionistas, por ejemplo, van a ocupar ese tipo de herramienta. Es decir, Jesús es un salvador, Jesús es creador, Jesús es el pantocrátor, por ejemplo, y por lo mismo todo este tipo de valoraciones pueden ser cambiadas por Jesús puede ser liberador también. Con eso no estoy negando que no digamos que Jesús es liberador en un sentido de la palabra, pero la manera en que a veces se ocupa es siguiendo estos patrones de la teología liberal que funcionan bajo esta dicotomía de, eh, de entendimiento, ¿no? Jesús fue una cosa, la valoración que la iglesia le da es otra. Richel es famoso también por su doctrina de la justificación y la doctrina del reino de Dios. En esencia, el reino de Dios, que Jesús ha venido a enseñarnos que viene, es un reino que todos los creyentes deben ayudar a trabajar
y a crear. El reino de Dios es algo que se encuentra en el futuro y es algo que usted y yo debemos, como seguidores de Jesús, ayudar a construir. Es una utopía realizable, digamos así. Eso es muy parecido al ambiente del entonces, el evolucionismo del que hablábamos hace algunos momentos, el positivismo del que hablamos algunos momentos, que el cristiano debe comprometerse a trabajar el reino de Dios va a venir en la medida que los cristianos sigan el ejemplo de Jesús. El reino de Dios es el resultado del seguimiento de Jesús. El reino de Dios se construye por medios éticos a través del seguimiento de Jesús. Ese es Richard otra vez. Harnack es el historiador de este entonces. Harnack es el hombre que se va a conocer y aún hoy se conoce por su historia del dogma, un libro que también vale la pena leer, aunque sea solo para darnos cuenta cuán lejos estamos de su concepción. Harnack tiene una concepción del desarrollo cristiano bien interesante. Para él, yo no me atrevería a decir que él es el único en este tiempo, pero el más representativo. Harnack piensa que el pensamiento cristiano se ha ido desarrollando como se desarrolla el crecimiento de una cebolla. Hay un núcleo y sobre ese núcleo se va desarrollando capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Y la función del teólogo, del historiador, por supuesto, que quiere estar en contacto con el verdadero Jesús que existió, es el de quitar esas capas, quitarla una tras otra, tras otra, tras otra, hasta quedarnos con el Jesús que de verdad existió. Y el Jesús que de verdad existió tanto para Herman como para Harnack, los liberales, ambos por excelencia liberales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el Jesús que de verdad existió fue un hombre, fue un judío, aunque en lo judío van a hacer muy poco énfasis, vamos a mencionar esto en nuestra próxima clase. Este judío nos enseñó sobre la bondad universal del ser humano y sobre la paternidad universal de Dios. La esencia del cristianismo en realidad es esto. Todo lo demás es todo lo de menos. Todo lo demás que se ha amontonado sobre esta esencia es lo que debemos y podemos descartar. Todas las discusiones de los concilios, todas las discusiones sobre la deidad de Jesús, que Jesús sea Dios, por ejemplo, para Harnack es un desarrollo griego que se ha impuesto sobre el pensamiento genuino, original de Jesús como judío del primer siglo. Esa idea de que Jesús sea Dios es algo descartable en realidad. El Dios de Jesús es otro. Este Jesús es el enviado de Dios, es el enviado último de Dios, es en ese sentido paradigmático, es final, sí, pero no porque sea Dios. Este enviado último es paradigmático y es normativo porque en él miramos de mejor forma esta idea central de la bondad del ser humano y la paternidad universal de Dios, ¿no?, sobre la que debemos trabajar otra vez. Entonces la fe cristiana se basa en una reconstrucción de la ética de Jesús otra vez. La esencia del cristianismo para Richard Harnack y Herman va a consistir en que debemos imitar esta ética de Jesús para construir el reino, en el caso de Richard, para imitar a Jesús, en el caso de Harnack y en el caso de Herman.
Llegamos aquí entonces al final y esta es la cúspide de la teología liberal. Estos son los hombres que usted debe manejar por excelencia y nombres que deben estar ahí, como estos nombres son nombres bisagras. Ustedes van a ver conmigo en la próxima clase que son hombres que han dejado influencia muchísima en la teología contemporánea y sin embargo son hombres también conflictivos. En nuestra próxima clase vamos a mirar cómo las mismas herramientas producidas por la teología liberal durante este tiempo van a ser las que van a desbancar todo este armazón liberal. Y vamos a mirar por lo menos a 4 liberales diciéndole no a Richard, a Harnack, a Herman, a Hegel, a Schleiermacher, a Semler, a Paulus y a Rey Marus. Van a decir no a su proyecto de identificar el Jesús histórico de la forma en que ellos los habían interpretado. Eso no significa que estos 4 hombres de manera súbita se han convertido a conservadores. No, estos hombres que vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima clase, son hombres eruditos, liberales, pero que cuestionan severamente la objetividad y la utilidad de la teología liberal y van a cuestionar junto con el gran Karl Barth más adelante la ortodoxia de esta manera de hacer teología. Karl Barth va a mostrarnos que esta forma de hacer teología, como él lo va a decir varias veces en sus obras, es un ejercicio en narcisismo teológico. Si usted no me entiende lo que estoy diciendo ahí, perfecto, no me entiende, hermano. En la próxima clase se lo explico. ¿Cómo es posible que un hombre como Karl Barth va a decirle a estos eruditos de este tiempo, ustedes no son sino un atajo, un costal de narcisistas, teológicamente hablando? No solo Karl Barth, también varios entre los 4 hombres que vamos a mencionar en la próxima clase. Muy bien, hermano, vamos a quedarnos ahí. Yo creo que he hablado suficiente yo sobre esto y vamos a concluir ahí y luego en la próxima clase vamos a mirar la historia de la muerte de la teología liberal y una introducción a la teología del siglo XX, si el Señor nos lo permite.